¿Qué onda, chicos? Vamos a iniciar hoy con la parte 8 de Hogwarts Legacy. Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior. De hecho, bueno, de hecho no. Vamos a continuar en otra parte. Si pueden ver, aquí estamos en una zona por debajo del castillo de Hogwarts. Vamos a terminar de hacer algo que he querido terminar desde hace rato, pero hoy lo vamos a terminar ya. Vamos a poner los quests para que vean más o menos qué tenemos pendiente. Antes de empezar la siguiente prueba de las de estos del maestro de Hogwarts, tenemos que hacer varias misiones antes de hacerlo. Y aquí tenemos varias de hecho, si se dan cuenta. La que vamos a empezar hoy ahorita es la de las llaves estas, las Daedalian Keys. Ya nomás, si se dan cuenta, ya nomás me falta una. Tengo 15 y 16, así que vamos a hacer esto. Vamos a pasar a algunas otras secundarias y luego vamos a pasar a unas principales. Vamos a iniciar de lleno, así no voy a explicar mucho de lo que hicimos en el anterior. Otra cosa es que tenemos varios puntos de talento disponibles que los voy a poner ya de una vez. Tenemos 3 puntos disponibles. Yo creo que voy a empezar con spells. Vamos a ver. Defend the cast slice through impacted enemies to strike additional targets. Ese me gusta. Descend slam creates a damaging shockwave around your target. Ok, eso está bueno. Strike an enemy frozen by glass uses applies damage shards outward from the target. Yo creo que vamos a comprar este. Continuamos con el de Dark Arts. Vamos a ver. Flipendo has the same effect as a curse on enemies. Cursed enemies take increased damage. Ok, ese no. Expelliarmus has the same effect as a curse on enemies. Cursed enemies take increased damage. Yo creo que... Slowing Curse, no sé. No sé todavía. Enduring Curse. A cursed effect remains on an enemy for a longer period of time. Hasta ahí no, todavía no. A ver, acá tenemos varios que quiero conseguir. Ancient Magic Throw Expertise. Ancient Magic Throw catches and throws disarmed enemy weapons. Que este lo vamos a agarrar. Este sí lo vamos a agarrar. Ese nos va a servir para pelear contra trolls. Y vamos a ver. Este es de stealth. Este no me interesa en realidad mucho. Vamos acá. Y a ver, denme un momentito. Aquí sí tengo varias cosas que ver. A ver, tenemos este que Edurus Potion Potency. No me importa mucho la potencia de bueno, algunas sí, no estoy seguro todavía, pero vamos a ver. Headache. The damage and duration of the incapacitating effect of the mandrakes are increased. Ok, eso está bueno, la verdad. Thunderbrew Potency. Son puras de potencia. Esto en realidad no me gusta mucho. Como casi no uso estas cosas, sí las voy a estar usando. Bueno, este sí lo voy a comprar. Este nos sirve para que la planta esa que es como tipo... ¿cómo se llama? Tentáculos venenosos, vaya. Tentáculos venenosos se llama. ¿Cómo digo cosas yo, en serio? Nos sirve para que quite los escudos a los enemigos, que va a venir bastante bien. Pero bueno, vamos a continuar con la misión. De hecho, bajamos aquí, que es lo que no les expliqué, porque aquí adelante tenemos la llave. Ese puntito azul que se ve ahí es la llave. Y esta nos va a llevar al último lugar que tenemos que ir para abrir el cofre de Gryffindor. Así que vamos hacia allá. Creo que era por aquí. No, no era por aquí, está allá abajo el cofre. Ok, bajamos aquí. Y llegamos a al último gabinete, que es donde está la última llave que necesitamos. Ok, vamos a ver cuándo pasa por en medio. Ahí está. Esta ya era la última llave, chicos. Vamos a ir a ver qué nos entrega este cofre. Return to your house chest to deposit the tokens. Ok, vamos al cofre de la casa, que va a estar acá, obviamente. Creo que es esta, ¿no? ¿No es esta la misión? No, esta no es la misión. Ay, ¿cómo me desespera eso? No, esta no es la misión. Ok, necesitamos regresar a nuestra... A ver, quiero quitar esto porque ya me enfadó. Ok, este de aquí quiero. Nos debe de llevar para acá. Ok, vamos a ver aquí. Y nos debe de llevar al cofre que es el cofre de Gryffindor, para poder abrirlo y a ver qué nos entrega, a ver qué nos regala. Ya la quería terminar esta misión, la verdad, ya estaba un poco enfadado de tener que buscar las llaves. Lo único para lo que me gustó
Es que exploré un poco más el mapa de Hogwarts. Exploré más Hogwarts, más bien. Vamos a poner las Another llaves house token for the restantes. house chest. Tenemos que ir poniendo una en una, al parecer. Sí, de una en una, al parecer. This Ok, Daedalian Keys challenge is coming along nicely. ok, Here falta we go, una. the last Ahí house está. token. Vamos a Time abrir to el see cofre what's por fin. inside. Vamos a abrir el cofre por fin. A ver. ¿Ya? A ver qué nos da. The Daedalian Keys. Ok, lo abrimos. ¿Qué nos va a Oh, dar? look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole. Ok, nos dio algo, no vi qué fue. A ver, vamos a ver en la colección. Vamos a ver en la colección porque al parecer collections, a ver. ¿Es aquí? Appearance. Ah, es en appearances, ok. Vamos a ver qué nos da. ¿Es esto? Gryffindor Relic House Uniform. Un uniforme de la casa de Gryffindor que es como una reliquia. Ok, vamos a verlo en el gear. A ver. Debe de estar acá. ¿No está ahí? Ok, es como una vista nomás. A ver, vamos a ponerlos, ¿no? Órale, está padre. Digo, no, esperaba algo mejor, honestamente. Digo, está bien, está padre, pero esperaba algo mejor, o al menos más cosas, vaya. Me lo voy a poner por el tiempo que me tomó conseguir las llaves, pero no es mi cosa favorita, ¿eh? No es no es tanto de mi gusto. Vaya, qué decepción, qué decepción. Pero bueno, vamos a salir de aquí. Vamos a ver los quests que tenemos. Tenemos que continuar con los quests estos. Vamos a ver. Return the Demiguise Moons to Gladwin Moon. Ok, ya tenemos al Ojo Mora 2. No sé cuántas Demiguise me queden por conseguir, pero estos ya saben, los voy a ir haciendo fuera de pantalla. Pero sí, ya tenemos al Ojo Mora 2. Adelaide Oak seems worried about someone. I should speak with her. No sé si hacer eso. Vamos a ir con Albi Weeks primero. Vamos a ir a Hogsmeade porque necesitamos comprar la mejora de la escoba. Ya tengo el dinero. Ahorita van a ver. De hecho, no sé si ya vieron el dinero que conseguí. Conseguí bastante dinero, bastante oro. Porque estuve vendiendo bastantes cosas. O sea, mientras estuve jugando fuera de pantalla, conseguí. Conseguí bastante oro. O sea, no tienen ni idea. You're Vamos a ver. back. Nice to see you again. Miren, tengo 10.400. O sea, bastante de lo que habíamos visto, ¿eh? Hogwarts House Broom. Órale, hay una escoba de Hogwarts. Moon Trimmer Wind Wisp Broom. Stylish broom with a light touch, quite literally. You Weaver Broom. Ok, esto no me interesa ahorita. Vamos a comprar esta mejora para la escoba. An enhancement that increases your broom's acceleration and speed. Nos va a costar 1,000. Así que nos vamos a quedar con 9.400. Vamos a comprarla porque la You'll be thrilled with necesitábamos that ya. broom, I promise you. Y vamos a ver qué tan rápido. I must A tell ver. you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? Yeah. There's another course near Arendelle that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Of course. A ver, can you tell me about the Arendelle What more course? can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against her at all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. Obviamente vamos a hacer el curso. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Obviamente lo vamos a hacer Report porque back as pues... soon as you can, and we'll be off to the races. Okidoki, loco. Ok, tenemos una misión extra con este men, pero bueno, ahorita no la vamos a hacer. Ahorita nos vamos a enfocar en hacer algunas misiones principales. Pero lo que sí quiero hacer es meterle la mejora a la escoba ya. Ah, ya se la puso. Órale. Yo creí que iba... Órale, no sabía. Bastante bien, bastante bien. Vamos a salir de Hogsmeade a probar la escoba, que es lo que quiero hacer. Quiero ver qué Off tan to the rápido va. races, then.
y vamos a ir a hacer una misión principal, que justamente lo que les he querido comentar, lo que les quiero comentar es que regresé a la sala de menesteres para conseguir, para mejorar varias cosas. Y me salió una cinemática con Dick, con el elfo doméstico. Tenemos que hacer una misión con él. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Me dio una bolsa, yo creo que es para meter animalitos. Y hay otra cosa, de hecho, a ver, voy a probar esto y voy a regresarme porque tengo que comprar algo en Hogsmeade. Vamos a probar la escoba a ver qué tan rápido va. Ok, ahí de momento no va muy rápido. Va, a ver, no sé si va más rápido que antes, pero vamos a meterle el L2, a ver. Honestamente no siento mucha mejora, ¿eh? No siento mucha mejora. No sé si soy yo o no sé. Pero bueno, a ver, vamos a probar esto. No sé, la verdad, chicos. No le veo no le veo mucha mejora, la verdad. No sé si sea yo, pero bueno. Ya veremos, ya iremos viendo. Ok, tengo que entrar aquí porque aquí tengo que comprar algo que es para el salón de menesteres. Es algo que nos va a ayudar a mejorar la ropa. Por fin, porque no sabía cómo ponerle mejoras a la ropa. Así que vamos a ver. No me acuerdo cuál es. Vamos a leerlas todas. Beastfeeder Spellcraft. Este no es. De hecho, este lo voy a necesitar también porque para lo que vamos a hacer con Dick. Beast Toy Boss. No. Shopping Station Spellcraft. Unlocks the ability to conjure a shopping station. The station purchase a plant. Buy a product to keep an eye on it. Este me podría gustar. Down Composter Spell. Ok, este me da composta que me puede servir para mejorar las pociones, pero ahorita no lo quiero. Hopping Pot Spellcraft. Unlocks the ability to conjure a hopping pot. This type of magical little pot will periodically brew a randomly selected. Órale, eso está padre. Potting table with 2 large pots Spellcraft. Esto no lo quiero. Potting table, no, de momento no. Potting table with 3 medium pots, no. Potting table with 3 small pots, no. Potting table with 5 small pots Spellcraft, no. Medium potion station Spellcraft, creo que no es este. T-Shape Potion Station Spellcraft. ¿No son estos? Aparecieron, ¿no? A ver. Según yo aquí era. Según yo aquí lo tenía que comprar. T-Shape Potion Station Spellcraft. Unlocks the ability to conjure a T-Shape Potion Station perfectly suited to all your potion brewings. No sé qué. Unlocks the ability to conjure... Ay, según yo era uno de estos. Duncan Poster, Shopping Station. Shopping Station, Station. Perdón, lo estoy leyendo rápido. ¿No era aquí? No, sí, era aquí, si aquí vine, no lo había comprado. Parting table with a medium pot. No era aquí, en serio. Table with 2 medium spots. No era aquí, al parecer. Según yo era aquí. A ver. A ver. Me perdí ya, totalmente. Me perdí totalmente. A ver, vamos a ver. Map. Ok. Tombs and Scrolls. Puede que no sea aquí, puede que yo me esté equivocando. J. Pippin's Potions. No era aquí. Vendors. A ver, vamos a ver. Tengo que ver algo rápido. Meet Sebastian in Feldcraft. No, todavía no. Conjuration. ¿Qué es lo que necesitaba? ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. A ver. Spin Witches Burning Needs. No es ahí. Ollivanders tampoco. Hawkshead, no. J. Pippin's Potions. No. Madame Snelling's Tres Emporium. Hairdressing is all around by Calliope Snelling that offers the latest hairstyles. Gladrak Wizard. Tampoco era aquí, según yo. A ver si era ahí, en la tienda de ropa. Que no creo, pero bueno. Vamos a ver. A ver, vamos hacia allá. No creo que sea aquí, honestamente, No creo que sea aquí. No, aquí es solo para ropa. No quiero aquí. Si era atrás, según yo, si era atrás. Be sure to stop by whenever you're.
Y de hecho, no la compré porque dije, la voy a dejar. O a ver, vamos a ver si la compré. Igual y si la compré y no me acuerdo, ¿eh? Pero según yo no la compré porque dije, la voy a dejar para el stream. Justamente para el stream voy a dejarla ahí para no comprarla. Brewed in the supply shop stock with the latest and greatest. No, es que sí debería de ser aquí. A friend indeed. Tombs and Scrolls aquí. Según yo sí era aquí. A ver, vamos a ver. Voy a ver rápido en las tiendas porque no me acuerdo exactamente. Pero según yo era ahí en Tombs and Scrolls. Vamos a ver. River Sedge. Yeah, Pippin's You Potions. again for delivering those potions to Madame Lowing. No, era Saved me a atrás. lot of time and trouble. Sí, era atrás. Sí, estas son puras recetas. No me interesa esto. I hope to see you again. Farewell for now. Ok. No era ahí. No era ahí. Tiene que ser atrás. Tiene que ser atrás sí o sí porque no recuerdo haber ido a otra parte a buscar lo que necesito. Es como una... ¿Cómo les explico? Pues en sí es para... A ver, igual es aquí, ¿eh? A ver, vamos a ver. No, no creo que sea aquí. No, no creo que sea aquí tampoco. Me saldría aquí en comprarle. No, no es aquí. Es que tiene que ser aquí. En Tombs and Scrolls. Hello there. Come on in. A ver, ¿qué es Plenty to esto? look at here. Interact. Ah, son unas escaleras. Ya no me acordaba. Ya las había sacado. Ok. A ver, es que necesito comprar algo que es para mejorar la ropa. Pero según yo ya lo tengo, pues es lo que digo, según yo ya lo había dejado aquí para, no lo había comprado para tenerlo listo para comprarlo, pero a ver, vamos a ver. Beast Feeders, estos no son. Shopping Station Spellgirls. No es debería tener your shopping station, the station where you can buy brothers, so equipa. No, esto no es. Increase the yield of seeded plant, no. Brew random selected potion, no. The two large no. 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 Firstly suited to all your push and brewing needs, no. No. Tampoco. No, 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 no. No la tengo. Vamos a ver si ya lo compré. Voy a tener que regresar. Voy a tener que regresar a Hogwarts, a ver. Igual tengo que regresarme a Hogwarts, pero a ver. Vamos a entrar aquí. Vamos a ver si ya la tengo. Según yo no la compré. Y si la compré, pues estoy bien. Estoy bien jodido. A ver. Vamos a ver si la tengo. Herbology Utility. Desk of Description no es. Scientific Material Finder. No. Esto hace Moonstone, ¿no? No, no, no lo quiero. Ya tengo uno, de hecho. Vertigo versus Moonstone. No es esto. Es que ahí está, miren. Esto es lo que necesitaba. Estoy aquí atrás. Enchanted Loom. An Enchanted Loom with the ability to enhance the clothing with magical properties. The Elf, the Knapsack, and the Loom. Entonces no lo podía comprar. Según yo lo había visto, no sé qué onda. Enchanted Loom. Bueno, vamos a completar esa misión entonces. The Elf, the Knapsack, and the Loom. A ver si la tengo disponible ya. The Elf, the Knapsack, and the Moon. And the no sé qué. No me acuerdo ni qué decía. Es esta. The Elf, the Knapsack, and the Loom. Vamos a hacerla ya porque ya la necesito. Ya la necesito comprar. Ya porque necesito mejorar las cosas. Vamos a ver. Tengo varias cositas aquí que me puedo llevar ya. Collect. No lo... ¿Sí? ¿Sí me la puedo llevar? Pick up. No, tengo demasiadas cosas. Aquí no sé. Interact. No. Acá atrás sí debo de tener algunas cosas. Antes de empezar la misión, chicos. Aquí debo de tener algunas cosas listas. Esto sí me lo quiero llevar. Esto sí me lo quiero llevar. Aquí tengo Moonstone, miren. Esto me va a servir para ir haciendo más cosas. Vamos a recolectar esto y ya nos vamos. De hecho, si se dan cuenta, miren. Dejé todo esto limpio. Nomás ahí dejé esos cuadros. Pero todas las demás paredes las dejé limpias. Quité todo lo que había. Porque voy a empezar a decorar mi sala de menesteres a mi gusto. Y estas dos armaduras yo las puse. Me gustaron bastante. Y acá voy a poner varias cosas diferentes. Así que ya voy a empezar a meterle a este rollo también. Creo que todavía nos falta bastante para terminar el juego. Pero mejor por mí. Vamos a empezar la misión, chicos. Interact. I'd like to ask you about changing the room. No, I'm ready. I'm ready to learn how to use the knapsack. The knapsack. Deke loves an outing. Ok, vamos a hacer esta misión ya, chicos. A ver de qué trata, Estoy ansioso por hacerla.
De hecho vi que That hay was a una... dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Ok. Aquí lo que tenemos que hacer... Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Prácticamente estuvimos hablando de que antes de... En la... A ver, les explico bien. En la cinemática que tuve con Dick, nos explicó de que algunos poachers, algunos vatos malos, magos malos, se llevan a estos animales y pues los tratan mal, ¿no? Y prácticamente los vamos a estar cuidando nosotros, así que vamos a usar la mochila que tenemos aquí. De hecho, la voy a poner acá abajo. Para llevarnos a los animales nosotros y nosotros cuidarlos. Este es macho, ¿no? ¿Macho o hembra? No, creo, no sé cuáles son los machos. No me acuerdo cuáles son los machos. No me acuerdo cuál es el símbolo de los machos y cuál es el de las hembras. Ay, escuché un ruido ahí, pero no sé qué sea. Ok, me voy a llevar cualquiera, no me importa la verdad. A ver, ¿suenan? Dick. Hello, Deke. Can you remind me how to use the knapsack? Okay. First, get close to the beast you wish to rescue. Then, point the mouth of the bag directly at the beast and open it. The beast should go right in. Ok, ya, vaya. Digo, ya lo podría haber hecho, pero bueno, vamos a acercarnos a una de las bestias. ¿Y se fueron todas? Ahí está una. Vamos a llevarnos a ese men. Ok, me lo llevo. Y listo. Tenemos a una bestia ya. A Puffskin. Ok, agarramos un Puffskin. Me llevo estas. Y vemos qué sigue. Vamos a ver qué sigue. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Ok, vamos a salvar a un animal diferente. Son voladores. Así que vamos hacia allá. Vamos en la escoba, vamos a probarla de nuevo. Vamos a ver si tiene mejora. A ver, vaya, ok. La sentí un poco diferente. Puede que, o sea, ni el caso, ¿no? Porque la sentí justo, la diferencia la estoy sintiendo muy corto tiempo, pero sí sentí un poquito más la diferencia, no les voy a mentir. Y no le he metido el turbo este. A ver, vamos a pelear con algunos enemigos. A ver cuándo me los encuentro. Y vamos a conseguir al Hello, animal. Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. What if I can find any beast? Any tips for rescuing an elusive? What was it like to work in War? I'll try to rescue I everyone. shall go and rescue a jobberknoll. Ok, Good luck. vamos a Deke will tratar be de usar waiting. Levioso. A ver si podemos. Lo voy a tener que poner aquí, sí o sí. Levioso. Y me gustaría poner también Arresto Momentum. Vamos a ver qué tal. Beast habitats can be found at different locations. Ok. Aquí tenemos varios. Vamos a acercarnos. Y lo metemos. Ok. Listo. Professor Howell will Jobberknoll. believe this. Fue mejor con Arresto Momentum, no les voy a mentir. Yo no intenté Levioso, pero sé que Arresto I Momentum me rescued the ayuda más. jobberknoll.
Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Que estoy acercando la pantalla porque... Pero escuché un ruido, un ruido, pero no sé. Ok, vamos a hacerlo un poco rápido esta misión porque... Ay, ya tengo otra misión. Yo creí que iba a pelear. Pero bueno, al parecer no. Uy. Aquí. Llegamos con Dick, a ver qué nos dice. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you come to be at Hogwarts? I rescue a moon I calf. shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Okidoki. A ver, vamos hacia acá. You can advance time accessing the map. Uy, estos son... ¿Son esos? ¿Cuáles son? ¿Son esos? ¿No, verdad? No beast targeted. Yo creo que tiene que ser de noche, ¿no? Revelio. ¡Uy! ¡Ay, yo tiré esto! ¡Qué sonso! ¡Ay, miren un cofre! Hay que aprovechar. Ok. Basura. Ok. ¿Puedo quitar esto? No lo puedo quitar. No sé qué hacer. Bueno, vamos a esperar entonces que sea de noche. Al parecer son de noche estos animalitos. A ver qué tal. Ah, aquí están, miren. Órale, qué padres están. Vamos a buscar uno que me guste. Estos de color blanco con negro no me encantan. Estos azules están padres. Ese me gusta. Ok. Cuadrado y cuadrado. Se me fue. Cooperate, won't you? Ah, no tienen que ir muy lejos, ok. Ahí está, lo agarré. Ese azulito me gustó. Estaba padre. Mooncalf. I'm not going to hurt you. Quedo aquí. Vamos con Dick. Creí que iba a agarrar It was uno a de bit esos trickier than the others, but they have a ciervos moon rendos, calf no now. sé. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Ok, vamos de regreso al salón de juego. Oh, vean nomás, qué hermosura. Es que este juego, este juego me encanta, chicos. Está buenísimo. Pero bueno, vamos hacia allá. Oh, da miedo, la neta, no les voy a mentir. De hecho, voy a hacer viaje rápido porque sí está un poquito de flojera estar teniendo que ir para allá. A ver, no sé qué puse. Me equivoqué. Ok. Hogwarts Map. Vamos hacia arriba y ahí nos vamos a encontrar a Dick. Ya lo quiero terminar, pero también digo, lo estoy disfrutando. Quiero disfrutarlo a mi tiempo también, así que puede que nos tome un ratillo terminarlo y además no todos los días hago stream, así que... Ok, vamos a enseñarles la casa. Not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet me Órale. inside when you're ready.
Aquí vamos a poder guardar a nuestras criaturas. Vamos hacia allá. Vamos hacia adentro. A ver qué tal. ¡Órale! Bastante bien. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Vivarium. Beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Tap R1 to open the beast management menu. Órale, aquí tenemos bestias. Vamos a soltar a este, al Mooncalf. A este y a este, a los tres. Obviamente a los tres, ¿no? Órale. Qué curado está ese. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you Que nos van a dar materiales. materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Algo Very bien. well. I shall let you know when I have some. Journal. A ver, aquí me dice algo, pero no puedo leer. Your base free. Ok, ya. Ok, tenemos que darles comida, ¿no? Prácticamente. Vamos a darles comida. A ver. Vamos a darle una comidita. Lo bueno es que está fácil. Y... vamos a usar la brocha también. A ver, vamos a usar la brochita. Con uno de ellos. Ah, con los tres tengo que hacerlo. Ok, vamos a hacerlo con este men entonces. Deke thinks you are doing good work here. Con este también. Ay, miren, me da algo. Me da Juggernaut Feather. Esto me va a servir para varias cosas. Ok, le damos comida. Y a este le vamos a ir dando de esto. Mooncalf. Órale, qué padre. Ya está comiendo, ok. Mooncalf. Y le damos... todavía no está listo. Ah, y ahora sí. Y le vamos a dar comida. Ah, qué chile, órale. Esto es como un tipo Tamagotchi. Es como... va a ser como tipo Tamagotchi este juego. Ok, Puffskin Fur. Y este Mooncalf Fur. Ok, me van a dar pieles. Vaya. Ok, creo que ya, ¿no? Ya quedó. Vamos a hablar con Dick de nuevo. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. Eso es lo que Enchanted necesito. loom. Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why Perfecto. don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Okidoki. Vamos de nuevo al salón de menesteres. Cuarto de menesteres para usar el Magical Loom, ahora sí. Conjure Enchanted Loom. Ahora sí, chicos, ya viene lo bueno. Ya viene lo bueno, chicos, ahora sí. Vamos a ver. Aquí está, Utility. Y este es el que necesitábamos, miren. Este de aquí, que lo vamos a hacer de color negro. Me gusta color negro, sí, está chilo. Lo vamos a poner acá, ¿por qué no? De hecho, a ver. Yo creo que lo voy a poner así. Aunque no estoy seguro, ¿eh? Me gusta cómo se ve así. Se hace que se ve bien. Pero, ¿y si lo pongo acá? Estoy viendo, chicos. Denme un momentito. Aquí lo voy a poner. Ok, listo. Ahí está. Upgrade an item of clothing. Ok.
Vamos a mejorar una de estas cosas. Y dice, Great Gear features one primary offense or defense state by default. Magical materials can be used with the loom to add upgrade a start, secondary stat, or apply traits to your gear. Multiple small upgrades can yield a meaningful boost in combat power. New beasts can be rescued at beast dens or unlocked in quests. New trait recipes can be collected in bandit camps. Ok, todo esto, creo que siento que vamos muy al principio, oigan, en serio, Siento que vamos muy al principio todavía. ¿Cuál es el mejorcito que tengo? A ver. 74, ok. View traits. Concentration, increased damage of all damage spells. A ver. A este no le puedo hacer nada en realidad. Vamos a ver si podemos mejorar alguna de estas cosas. ¿Cuál es el que traigo puesto? Este. View upgrade. Creo que este es el mejorcito que traigo. Sí. View upgrade. Vamos a ver las cosas. Anti-venom. Le podemos cambiar esto, miren. Decrease damage taken from inferi, from dogbugs. Decrease damage. Mongrels, increase spell damage while concealed by disillusionment. Increase damage with incendio. Vamos a ponerle este mejor. With trait. Se lo cambiamos. Scorching. Y creo que puedo ponerle uno mejor. Miren, tenemos bastantes. Muchos. Oigan, es demasiado. Siento que voy muy al principio del juego. View upgrade. Podemos ver las mejoras. A ver, le podemos mejorar con 5 Mooncuff Fur. Vamos a mejorarlo para ver qué le podemos meter, miren. Porque le podemos meter una segunda mejora. No, ya esta fue una de las mejoras. Ok, aquí ya me está pidiendo más cosas que no tengo. Thestral Hair. Los Thestral no me acuerdo cuáles eran. Creo que eran los... Thestral, no me acuerdo. Pero bueno, lo podemos ir mejorando. Y si se dan cuenta, pues está un poquito mejor. Pero me va a ayudar bastante. Órale, ok. Vamos a ponernos esa vestimenta, de hecho, antes de continuar. No, ya la tengo, ¿no? Pero vamos a cambiárnosla. No me gusta mucho cómo se ve, la verdad. No me está gustando mucho cómo se va viendo. Voy a poner esta, así como está. Y es esta que ya tenemos puesta. Algo bien, chicos, algo bien. Ya vamos a poder mejorar las cosas. Así que ahí la llevamos. Antes de continuar hablando con Dick, necesito ver aquí rápido. Room of Requirements. Miren, ya tengo una mejor aquí. Gear Trade Recipe Reward. Y tenemos otra acá, que es Conjuration Spellcraft. Esto nos va a hacer por Build with Hive Spellcraft. Eso no sé para qué sea. Pero bueno, tenemos Collections. No quiero ver los Collections. Vamos a ver el inventario. Aquí tenemos las cosas que agarramos, miren. No sé qué tantas cosas puedo llevar en el inventario, pero todo esto nos va a servir bastante. Y Gear, que no lo vi ahorita. Acá tenemos algo mejor. No, algo peor. Ok, eso lo vamos a ir a vender ahorita. No me interesa, la verdad. Y ya. Vamos a terminar esta misión así ya para bien. I use the enchanted loom deck. Dick. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you. Does loom work with all clothing? Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Thank you, Dick. Thank you for your help, Deke. Ok, vamos a continuar. Hemos terminado una de las tareas. Esto es lo que ya quería conseguir, chicos. Ya lo quería. Me voy a acomodar el casco porque lo siento medio incómodo con el pelo. No sé si se escucha un ruidajo atrás de mí, pero, o sea... están moviendo unas cosas ahí. A ver, vamos a entrar al vivero de nuevo. Al vivarium, no sé cómo se llamará. Vivero, no sé cómo se llamará en español. Ahí están las bestias, miren. Ahí las tenemos. ¡Ey, espérenme, perros! Mooncalf, interact. Ok, 20 minutes. Todavía le faltan 20 minutos para darme la piel esa. Y a los otros también les va a faltar. Vamos a ver, la escoba no la puedo usar. Ok, nurtured, move to inventory, summon. Ok, muy bien. Bueno, esto lo vamos a ir viendo. Ay, miren, y si hay cosas... Si tenemos Moonstone aquí. No sé si haya mapa aquí. No, no hay mapa, ok. Pero a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a tener varias cosillas. Tenemos varias cositas aquí también, ¿eh? A ver, vamos a agarrar esto. Chest. No sé de qué sea. No sé qué me dio el cofre, la verdad. Hurt Lump Juice. Tenemos acá unas
de estas cosillas. Lace Wing Flies, ok. Me gustaría que se pudiera usar la escoba, honestamente. A ver, vamos hacia acá. Vamos a ver qué más encontramos. ¿Qué tan grande estará esta zona? Ok, ya tenemos aquí una parte que nos prohíbe pasar, ¿no? Ya me di cuenta. Ok. Miren, aquí tenemos más de esta roca. Roca lunar se llama, Moonstone. Acá tenemos otro cofre. Okidoki, agarramos esto. Moonstone. A ver. Está bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Va a ser este pedacito, al parecer. Así que... Vamos a ver qué cosas podemos ir metiendo. Pero de momento vamos a continuar con las misiones ya, porque ya hay que continuar con las misioncitas secundarias. Y misiones principales también, pero creo que ahorita voy a... A ver, déjenme ver los quests, porque... A ver... ¿Será que voy con Sebastián mejor? Y ahorita hago estas. Sebastián. Vamos a ir con Sebastián. Mejor. Vamos a ir con Sebastián. Sí, se me antoja más hacer ahorita una misión principal. De hecho, vamos a salir al mapa del mundo. Porque este men... Uy, está lejos. Feldcroft. Ok, vamos para allá, pero voy a viajar hacia acá. Para irme rápido. Y vamos a usar la escoba. Está lejitos, está lejitos este men. Pero ahorita tenemos que hacer misiones secundarias también. Aquí, miren, si se dan cuenta, me faltan bastantes cosas. De hecho, tengo Vamos a hacerlo. ¿Podemos hacerlo? ¿O ya lo hice? No, al parecer no. Ok, olvídenlo. Vamos con Sebastián mejor. Vamos a hacer la misión principal y ahorita vamos a hacer misiones secundarias también. No se preocupen, también me gusta hacer... Fíjense que me gustó bastante hacer misiones secundarias en este juego, porque hay algunas importantes. Y le damos un poquillo más de historia también. Así que ya eso es algo. Estaba a 1000 metros, está bastante alejado, pero bueno. Estos globos no los quiero romper porque no debe ser que sean para una misión importante. ¿Será que tengo que ir a dar toda la vuelta aquí? Sí, creo que no me va a dejar pasar por allá arriba. Sí, no, ni de pedo me va a dejar subir allá arriba. Estaba viendo una calaverita allá atrás. Miren. Vamos a bajar. Ese me gusta. A ver, necesito ponerme esto. Y vamos a ponernos a esto momentum. Super. Ok. Estos son diferentes, ¿no? Véngase, ¿a dónde se va? Sí, este es diferente. Super. Magical Beast Rescued. Ok. Ay, miren. Hay de varios colores. Pero me gustó. El morado ese de atrás también me gustó bastante. Pero el blanco me gustó más. No les voy a mentir. Ok, vamos hacia allá. Vamos a dar toda la vuelta porque al parecer no nos va a dejar entrar por aquí por la montaña. Eso es algo que no me gustó, honestamente. Pero bueno. Hay que adecuarnos a las circunstancias, ¿no? Me hubiera gustado poder subir toda la montaña. Hubiera estado bien. Tener mejores vistas, honestamente. Siempre es bueno tener una buena vista desde un punto muy arriba. A ver. Todavía me falta descubrir bastante mapa, ¿eh? O sea, está de locos el juego. Está bien grande el mapa. No me lo esperaba así. Digo, no está tan grande como otros, pero está grande. Vaya. ¿Saben qué? Voy a pelear contra estos menes. ¡Váyase! ¡Ay! Listo, ya quedó. Perfecto. ¿Saben qué? Algo que ya quiero aprender, honestamente, son los hechizos, los maleficios, vaya. Ya quiero aprender los maleficios, ya quiero hacerme malo. No sé qué coleccioné aquí, no sé qué conseguí. Es lo que no me gusta de tener la pantalla aquí. Es que el problema de este juego es que en todas partes, aunque pongas la pantalla en uno de esos lugares, te va a salir información. Es
es otra cosa que no me gustó, porque ponen información en todos lugares. Por ejemplo, la información ahorita de los animales también me la estaban poniendo aquí arribita, así en donde está la cámara, em, otros tipos de información. Es un poco desesperante. ¿Será una bestia mágica esa de atrás? No sé. Pero sí, eso no me gustó. Me desesperó, honestamente. No me deja leer y no sé dónde poner la cámara. Pero bueno, ahí creo que es el mejor lugar. Porque hay otros puntos que no. Que de plano no me gustaría tenerla. Pero bueno, vamos hacia acá. Estamos más cerquita. Y vamos a agarrar esta de aquí. Feldcroft. Ok. Vamos a subir aquí a ver qué pasa. Vamos a esperar entonces. Vamos a encontrarnos con Sebastian y ahí está, miren. Ya. Sí, ya llegué, loco. A ver si no me la hace de pedo por la última vez que hablé con su compañero que estaba ciego. Que le dije que él me había dicho del cuarto ese. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Ok. Vamos hacia allá. In the shadow of the state. Estuve leyendo algo de la historia de este men. No me spoileé ni nada, pero vi que with Ranrock's lot wandering about all the time. Las misiones de él me van a llevar un camino un poco oscuro. Así que vamos a entrar entonces. Entremos. Me van a llevar un camino un poco oscuro, así que ya quiero ver de qué se va a tratar eso. Y sí me voy a ir por el camino oscuro, no me importa. Quiero ver de qué trata el camino oscuro. Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Me sentí incómodo cuando regañan a tus amigos en sus casas. ¿Qué pedo? Don't mind. I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Qué incómodo se haber sentido, la neta. Vamos a entrar. Vamos a hablar primero con la morra. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. And Salo. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone.
I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Man, fuck no. Sebastian's made up his mind. Ahí eso I'm lo vamos a... afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Okidoki, ya hablamos con la morra. A letter from Sebastian Salo to his sister Anne. Dear Anne, Hogwarts isn't the same without you. Well, sharp is still small, but you know what I mean. I hope you're feeling better, okay? Vamos a agarrar una manzana, le vamos a robar. Revelio. No tenemos nada que robar aquí. Miren, tenemos un cofre ahí afuera. Hay que robar, chicos. Sebastian, this is my potion kit. It's not yours. Leave my things be. Anne. Ok. Hay que robar en los juegos, ¿eh? No crean que en la vida real. No. No se lo tomen tan en serio. A ver. No es robar, más bien es tomar los recursos que nos entrega el juego, chicos. A ver. Ah, qué fuerte mi personaje, ¿eh? Nomás toca la madera y ¡pum! Vamos a hablar con el tío enojón. That boy will fray my last nerve. Te tiro una abra, perro. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. Surely there's something. Aquí me estaría metiendo un poquillo. Surely there's something. ¿Qué le pondré? ¿Qué le pondré? ¿Qué le pondré, chicos? Ustedes díganme. I'm so sorry or surely there's something. ¿Qué le pongo? A ver, pongan ahí en los comentarios. A ver. Bueno, después de pensarlo, como voy a poner con el... Es que no quiero estar de intruso. Vamos a ponerle I'm so sorry. We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. Hope could be a good thing. Vamos a With ponerle all due eso. respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. Shut Has up! no idea the harm he could do if he doesn't stop. I Al hope menos you'll remember what I've said. Good day. Al menos Sebastián está Sebastian's intentando algo. swearing. Al menos Sebastián está intentando algo. Vaya. A ver, agarramos este cofre. Revelio. Revelio. Ay, creí que era una bolsa de monedas. Ok. Vamos a ir a hablar ahorita con Sebastián, pero vamos a explorar un poquito este lugar. Felcroft se llamaba. Sí, Felcroft. Tú cállate. Agarramos esto de Felcroft Well. No sé qué venderá este men, pero vamos a ver. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiai. Indiai. And this is my shop. Is there anything I can help you with? May I see your wares? What do you have for sale? No sé qué tiene de venta este cholo. What are we in the market for today? Oh, miren, tiene lo mismo que yo ya tengo. Niffler Fur. Ok, tiene varias cosillas. De hecho iba a vender algo aquí. Estos de aquí. No interesan. Sí, los demás sí me los voy a quedar, pero ya. Ok, no voy a comprar nada ahorita. No me interesa nada, la verdad. Lo que sí voy a hacer es agarrar las cositas que vi que estaban acá. A ver, había unos cofres. Aquí hay un cofre. La cosa es cómo subo aquí. ¿Por la ventana será? A ver. Ok, así. ¿Y será que tengo que entrar? Yo creo que sí, pero aquí está la entrada. Sí, aquí tenía que entrar. Chest. Yo creo que ese era el cofre, ¿no? Hay uno afuera, miren. Que no había visto. Ok.
Aquí arriba ya no hay nada. Vamos a irnos. Vi algo aquí. Vi algo aquí afuera. Vi algo que brillaba. Ok, o estoy loco, no sé. Miren, también acá está el cofre. Ok, ya sé. Quiero agarrar los cofres, pero esto lo puedo hacer fuera de pantalla. Pero denme un momentito, ya casi me desocupo. Unidentified outfit item. Vamos a salir de aquí. Ok, sí, vamos a regresar con Sebastián. Vamos a agarrar los cofres de una vez. Vamos a agarrar los cofres, no me importa. Sé que puede tomar un poquito de tiempo, pero... Bueno, ya le entendí a esto. Tengo que encontrar el punto de cada cosa. Ahí está. Y ahí está el puntillo. Ok. No estaba tan difícil, ¿eh? De hecho, esta es una llave de nivel 2. Una lojomora nivel 2. Así que ya lo vieron en acción en la lojomora nivel 2. Vamos a ver. Hay más cofres arriba, sí, claro que sí. Llegamos y nos vamos. ¡Boom! ¡Pow! ¡Vámonos! Ya robamos todo lo que teníamos que robar aquí. Ok, let's go. Why will he not listen to me? She's my sister. Sebastián Suárez. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. He was at our line. He's trying to do what's right. Vamos a I ponerle know eso. he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ok, vamos a ver. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Vamos a seguir a este man. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging up something. Dámelo. Vámonos. Uy, me asusté, creí que iba a perderla por esa tontería. Ok. Up there, Salos. on that plateau, is where they cursed Anne. This way. A ver, vamos a ver qué onda. Miren, allá está el castillo ese del que nos hablaba. Dueling feats. Hit a ranger with Stupefy. 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 ¿Dónde está Stupefy? The Pulso. Stupefy. ¿Cuál era? No lo tengo. Sí lo tengo, ¿no? Ah, pero ya sé cómo es, ya. Qué torpe. Basic cast. Stupefy es con el... Es con esta magia, ¿no? No. Ya. Slam a sleeping loyalist commander to the ground. Ok. También tenemos que hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, aquí vamos a levantarlo con levioso. Y ¡pow! Golpe al suelo. No me... ¡Ay, valió! Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Slam a Leaping Loyalist Commander to the ground. Un Leaping Loyalist, ok. ¡Hey! ¿No era ese? ¿Cuál es? Creo que no es ninguno de esos. Ah, ese era Stupefy. Oye, pero no era ese. A la madre, cómo me están quitando vida, ¿Qué intentas hacer, perro?
una de sus armas. Y ¡pum! ¡Uy! Me dio fuerte. ¡Ay, qué desesperante no poder darle, ¡No! Casi me muero. Perro. Este es uno de ellos. Este es uno de los que necesito hacerle. Ok. ¿Dónde está? ¿No era ese? Estoy esquivando, oigan. ¿A dónde? Ay, me voy a morir. Por intentar hacer varias cosas, ¿Sabes qué tú? ¡Pum! Perro. Perro. A ver, para este me necesito este. ¡Oh! ¡Ah! Potente, perro. No lo creo. No lo creo. Sáquese de aquí. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Estaban potentes estos morros, Estaban potentes. No me salió lo que quería que me saliera, pero bueno. No pasa nada. Talk. Vamos a hablar con él. Deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Yeah, we're trying to hide something they'll kill for no reason. It sounds as if the Loyalists attacked Anne without cause. I wouldn't put it past them. But I'm convinced that they were trying to hide something. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Search the state for clues. Ok, vamos a buscar algunas pistas. Collect. Goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Okidoki, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Acá de este lado. No sé cuántas gasté, no sé cuántas tenía. Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Revelio. A Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. ¿Qué dice que sería bueno ver la casa de más cerca? Aquí tenemos algo, miren. Adentro, ok. Primero lo primero, ¿no? Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Search the state for clues. A ver, ¿qué más? Acá enfrente. This well looks familiar. Ok. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean?
When? Give me a moment. I'll explain in a second. Ok, esto es lo que vimos en uno de los pensaderos. Es un recuerdo de uno de la morra que tenía los mismos This poderes. house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. Isadora. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Bastante bien. This. Someone piled this for no reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Revelio. Wow. Se pone tenebrosa la cosa. Expelliarmus. Confringo. Ok. Vamos a ver qué nos encontramos. Stairwell. There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Confringo. Tells me they're after something. Revelio. Confringo. Isidora. It is my second week in the camp. More arrive each day. The Muggle doctors and even some of your own healers are doing all that they can for them. The grief is palpable. The ones who have survived the plague are forever damaged by their loss. A fever may pass, the skin may be mend and scarred, but the devastating sorrows remains. I saw a man much like my father who had lost a child. I couldn't bear it. I longed to give him some shred of relief. I'm beginning to think that the others are wrong. I have the power to help these souls. It seems as arbitrary not to help them as it would be to rid of them of their torment. Okay, yo creo que sí se volvió mal esta morra. I should hold on to this. Isidora Morganach, journal entry 2 of 7. I traveled here to learn, but I long to help. My internal struggles are overwhelming as though the magic wants to heal, and I'm the one preventing it from doing so. Should I lose hope? Will I forever regret not having done more? I cannot look into their eyes, knowing that I could lessen the burden of their heartache. I saw the man leaving camp today, the one who so reminded me of my father. Surely it wouldn't hurt to help him. I could further my research, of course, but that would be a fortuitous consequence of doing something good with this ability. Okay, está Seems these journal entries are from Isidora's travels. Prácticamente está hablando de los viajes de Isidora y de cómo el trabajar con, o el poder usar magia antigua le podía ayudar a... You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Okay, le podría haber ayudado a sanar a las personas. Okay. A ver, ahora sí, hablamos con Sebastian. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. A ver, vamos a ver qué... I'm tempted to hold my breath.
Vamos a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Undercraft. Vamos a meternos al salón que nos enseñó este men. A ver qué pedo ya. Uy, me está gustando bastante el juego, ¿eh? Esa es la Why puerta, would the todo. door lead us here? Sebastian, look. Muchos secretos. Tenemos algo ahí. Sabrá lo que sea. Why hide a Examine the triptych note. here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. ¿Qué será esto? No tengo ni idea. Anything helpful Rune in the note? diagram. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Ok, bastante buena la misión, eh. Bastante buena. Quest complete in the shadow of the state. Ok, ¿por dónde salíamos de aquí? Entramos por ahí y salíamos por acá, ¿no? Sí, salimos por acá. Ok, vamos a salir. Está bastante bueno el juego, bastante buena la historia. Me está gustando bastante. Veamos a dónde tenemos que ir ahora. Vamos a hacer algunas misiones secundarias porque ya... Vaya, ya hicimos dos principales, ¿no? Natsayonai. Uy, ¿qué nos querrá enseñar Natsayonai? Ok, a ver. Tenemos el mapa. No quería abrir el mapa. Quería abrir los quests, las misiones. The High Keep. Wingardium Leviosa. Ok, ¿eh? Necesito eso, ok. Natty is waiting for me near a castle ruin. Meet Natty near Falbarton Castle. Astronomy class. Professor Shah's class is at the top of the astronomy tower. Sorry, from the Argara. Should head there now. No vamos a aprender nada. The Italian Keys. Ok, vamos a hablar con Nelly para terminar ya por fin esta misión. Porque ya me tiene hasta no saben dónde. De hecho, estoy cerca. No sé si estoy cerca. Vamos a ver. Sí, estoy cerca. ¡Oh! Miren esto. Se acerca. Estamos en otoño ahorita. Se acerca. Ya estamos por Halloween. Oh. No lo puedo. Ok, vamos a terminar. Sí, ya las encontré todas. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Ok, ya terminamos ahora sí esa misión por fin. Quest completed. You have a collector rewards available in the challenge menu. A ver, aquí tenemos otra misión con Adelaide Oaks. La vamos a hacer, pero antes de ir a eso, vamos a ver challenges. Miren, llevamos 33%, nomás nos falta bastante. Defeat 30 Goblin Silver Resistance, ok. No sé qué más tengo aquí, no tengo nada. Acá, quests. Miren, tenemos una máscara bastante bonita por lo que veo. Lucky Leprechaun. Miren, tenía otro. Ok, eso no me importa mucho. Collections, no. Inventory.
Vamos a ver el inventario. Tenemos el Fooper. A Fooper is a colorful blur that has a song known to drive people mad. Beasts can be added to various... Ok, ahorita la vamos a ir a meter ahí. Veamos qué tenemos aquí. Tenemos el rune diagram, una diagrama de runa y varias notas que tenemos aquí arriba. Ok, esto no me interesa mucho. Acá. Acá hay algo que me debería interesar. Este está feo. No lo voy a... Esto lo tenemos que descubrir, ok. Ay, tenía otra cosa. Este de acá. Va a ser malo también, ya me lo imaginaba. Tenemos varias para la varita. Tenía este puesto, miren. Vamos a ver este... Uy, este está... no les voy a decir, no me disgusta tanto. Está demasiado... Un poco grueso, un poco ancho. No me encanta, la verdad, pero me gusta la forma. Pero la verdad, de los que he tenido, el que más me ha gustado es este que tenemos aquí. Este me gusta... Esperen, ¿así era en serio? Entonces, no, yo creo que el que más me ha gustado es este. Delgadito, con color un poco café plateado, digamos, y café aquí al final. Sí, este es el que más me ha gustado. Ok, está bien, está padre. Vamos a ver esta máscara, ¿no? Asylum Mask. Me quita puntos, ok. Veamos. Desbloqueamos esta de aquí, miren. Esta me gusta bastante, no les voy a mentir. ¿Será que nos la pondremos un rato? Yo creo que sí, ¿eh? A ver, vamos a quitarnos... Miren, una bufanda gris. Ok. Yo creo... Vamos a cambiarnos esta. Por una... ¿Cuál será buena? ¿Cuál será buena? ¿Cuál será buena ponernos? Quiero una con gorro. Pero que sea oscura. El problema es que todas son de Hogwarts. Vamos a ponernos esta. Y aquí, no quería hacer eso. Hood on. Y así se ve un poquillo mejor, ¿eh? Así se ve un poquito mejor. Ok, tenemos In the Shadow of the Bloodline. In the Shadow of the Bloodline. Esta la voy a hacer después. Vamos a hacer... Voy a hacer algo rápido. A ver, antes de continuar con misiones, tengo que ir a la sala de menesteres a descubrir la ropa y la quiero ir a vender porque no la quiero tener en el inventario. Luego no me deja hacer nada del inventario. Vean cómo se ve. Se ve bastante bien con la máscara, me gusta. Gear. Identificar. Celtic attire. Miren, este está mejor, de hecho. Vamos a ponérnosla, yo creo. Vamos a ver. Gear, rápido. No quiero meterle mucho tiempo. Uy, 70. Herbal you want. Increase damage by all plants. Me gusta. Y esta ropa me gusta bastante. Okidoki. Vamos al mapa. Ahora sí vamos a ir a Hogsmeade. Vamos a ir a vender ropa. Ropa que no quiero, honestamente. Aquí. Ya llevamos 1:18 en el stream, pero creo que le vamos a dar un poquito más, chicos. Creo que lo justifica este día. Estamos avanzando bastante bien y ya quiero avanzarle más. Me está gustando bastante el juego, pero siento que necesitamos avanzar un poquito más. A ver. Ya, cállate. No me importa lo que tengas que decir tú, compa. Este tiene puntos. Esto lo vamos a vender. 150. Todos los demás que tienen, esto lo vendemos. Todos los que no tengan de estas cositas los voy a vender. Esto lo vendemos. Esto lo vendemos. Ya tenemos el color de la bufanda de todas maneras, así que perfecto. Aunque, no sé. Miren, este me da más puntos de hecho. Increase damage of all damage spells. A ver, ya volvimos a los 10.000 de oro. A ver. Voy a ir rápido, chicos. Voy a ver rápido aquí. Porque al parecer este está mejor que este. Uy, sí. Y sí está mejor, Voy a vender este sombrero que tenemos acá. Acá no sé si tengo algo mejor. No, ese está peor. Aquí también, no sé. No, ese está peor. Ok. Aquí también, no sé. Creo que el que traigo es la mejor bufanda, ¿no? Sí, es la mejor bufandita. Igual aquí creo que este es el mejor que tengo. Sí. Y este es el mejor también. Okidoki y okidoki. Ok, así lo voy a dejar de momento. Yo creo que no lo voy a meter mucho ahorita porque no quiero... O sea, no voy a vender muchas cosas ahorita porque no quiero vender algo que no debería de vender. Vamos bien. Vamos a los quests, ahora sí.
The man behind the boons. Return the enemy guys. No, este todavía no lo podemos hacer. Adelaide Oaks seems where... Vamos a ir a hacer la misión de Adelaide Oaks, una misión secundaria de momento. Y después nos vamos a pasar a otra principal, chicos. Ay, pero Adelaide Oaks no sale... Ah, aquí está, aquí está. No, pero ahí no quiero salir. A ver. ¿Cuál será? Yo creo que por aquí es más rápido. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer esta misión y luego vamos a hacer otras principales porque... Vaya, es importante hacer misiones principales, chicos. Salimos de aquí. Adelaide Oaks. Estamos en la biblioteca. Ok. Esa parte me desespera un poquito porque no va más rápido, pero bueno. Salimos de aquí. Ábrete. Come on. Ahí está. Vamos a ver qué quiere esta morra. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumors that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're over it. No, I would be worried. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I'll see what I can do. Sí, vamos a ver. I'll try and look into it. No quiero hablar mucho con ella, la verdad, no me interesa. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Ok, vamos a ayudarle porque pues... Adelaide Oaks. Vamos a ver a dónde nos lleva. 800 metros, vaya, está bastante lejos, Vamos a ver hasta dónde nos va a llevar, porque si puedo hacer viaje rápido... A ver. World Map. Vamos a hacer viaje rápido hacia acá. Sí, vamos hacia allá. Pero vamos a pelear, ojalá podamos pelear. Quiero pelear ahorita, quiero duelos. Uy, vi alguna magia oscura ahí. Ok, vamos hacia arriba. Estamos cerquita. ¿Qué escuché? Ah, son esas cosas. Los honguitos estos. Ok, vamos hacia allá. A ver. Could this be Mr. Oaks' campsite? Hay varios enemigos aquí. Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by foot? What have we forgot here? Slow a loyalist assassin. Ok, tenemos varios aquí. There's a hole in my pocket. No. No thanks. No. Petrificus totalus. Mamaste, perro. ¡Ay! No. ¿Vieron que no me dejó? Ok, vamos a empezar a pelear. Perro, sáquese de aquí. Slow a loyalist, ok. Perfecto. Vamos a agarrar estos cofres. Uy, tenemos bastantes cositas aquí. Ok. A ver, vamos a ver qué tenemos acá adelante.
Tenemos que romper eso. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. No sé cómo leer ese mapa, pero bueno. No. Entramos aquí. Vamos a entrar. Hay que pelear contra estos duendes. ¿Están arriba de mí o están aquí abajo? Ah, pues miren, me llevó un cofre. Vaya. Yo creí que iba a pelear. Están arriba de mí entonces. Salimos. Vamos a pelear contra los de arriba. Tengo muchas ganas de pelear ahorita. No quiero perder mucho tiempo, pero tengo muchas ganas de pelear. De duelos mágicos, así que... no me importa. Ah, pero no son... Estos necesitan fuego. Ok. Estos me dan un poquito de miedo. Listo. Esta cueva no la he hecho, pero no la voy a hacer ahorita. Stench of the Head. Ok. Stench of the Dead. Ok. No sé para qué servirá. Vamos a entrar. Vamos a entrar, ¿por qué no? Ay, se me olvida que esto se me olvida ese rollo. Ok. Lumos. Con el humo se quita. Use Roland's map to follow this trail. Revelio. Ah, ¿será que tengo que entrar aquí? Dive. Vamos a ver a dónde nos lleva. Ah, un cofre. Algo bien, perro. Basura. Bueno, no es basura porque lo puedo vender por oro, así que perfecto. Salimos. Creí que iba a ser como una cueva así muy grande acá para explorar, pero bueno. Vamos a... Se me olvida. Ok. Ese mapa nos iba a llevar a algo, pero... Creo que esta misión, chicos, la voy a hacer fuera de pantalla. Honestamente no la quiero hacer ahorita. Vamos a hacer misiones principales ahorita, chicos. Vamos a hacer misiones principales porque... The High Keep, Wingardium Leviosa, Attend Astronomy Class. Vamos a hacer esta. No quiero perder mucho tiempo también y siento que vamos muy atrasados, así que creo que es importante ya avanzar un poco más. Hay que avanzarle un poquillo más porque siento que vamos muy atrasados. A ver. Atrasados en cuanto a mis tiempos, a eso me refiero, porque el juego pues obviamente lo podemos terminar cuando sea, pero yo lo quiero terminar un poquito... Digo, ya lo quiero terminar, ya lo quisiera terminar porque siento que me ha estado tomando mucho tiempo. Lo empecé en diciembre y ya estamos casi a febrero, así que es bastante tiempo, chicos. Y quiero que las series no duren tanto porque se puede volver tedioso, lo entiendo. Ok, subimos aquí. Miren, podría haberme hecho fast travel aquí, viaje rápido, pero se me olvida. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Adelaide Oaks. Perhaps you're due for an adventure. Qué mamalón se ve mi personaje así, güey, neta. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. ¿Qué pedo con su reacción, güey? Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. A ver, focus. Oh. Que ya es todo lo que tenía que hacer, en serio. All of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out.
mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands, from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Aquí, digo... Oh, hello. I'm Amit. We met in potions class. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Thank you, how kind. I can't take... That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Ya me dio flojera esta misión. No les voy a mentir, me dio flojera, No sé por qué. This was his old telescope. Looks practically brand new. A Cállate tú. pristine night for stars. Vamos a seguir a Amit. A ver, vamos a hablar con él I rápido. have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? What you is remember it? those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you'd like help finding it? So the telescope came with a catch. And you need someone to help find That's it. it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Está bien, loco. Sounds exciting. I mean, eso puede ser que Junior. Así, No vamos need a... to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Vaya, a ver. De momento medio aburrida esta misión. Creo que es la más aburrida que he hecho. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. Something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Ok. Vamos a buscar rápido. Ay, no puedo usar esta madre, ¿no? Qué mala onda. No es esa de ahí, no es ahí. ¿Qué, güey? ¿Por qué te vas para allá? Pum, pow, pum. Quiero volar. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Lumos. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. ¿Para acá? Ok. Vamos a seguir. A little foreboding. Revelio. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. More cobwebs. You don't think any spiders might be about? Oh no, not this close to school, Amit. Sí, sí hay arañas, perro. Aquí está, vamos, ven. The constellation should appear near the center of your view. Zoom. Ahí está. Lyra. I was right about the tables.
They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. I look for if you say so. Thank No you, quiero ser Alex. I colado. look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. Buena onda el morro, pero la This misión. goblin cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Sí, sí, ya cállate. No, pita, me dio mucha flojera, la neta. Revelio. Ok. Terminamos la misión. Pero tenemos... Déjame... Se andaba bugueando, loco. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Este morro. Ay, no. Me dio flojera la misión, no les voy a mentir. Pobrecito el morro. Pobre Amit. Pero bueno. Tenemos una misión más que hacer. Tenemos otra misión. Les digo, vamos a avanzar un poquito rápido lo que tenemos. Vamos a ir con Otsai. ¿Cómo se llamaba? Nati, no sé qué. Nati Otsai. Meet Nati After Dark. Vamos con Nati. Con la Nati. Esta morra también está lejos, ¿no? Acá y acá sí tengo un viaje rápido, así que perfecto. A ver de qué se trata esta. Me da un poquito de flojera. No sé por qué me dan flojera las misiones con esta morra, pero bueno. Near Falbarton Castle. Vamos a ver de qué se trata. Ojalá esté buena la misión para que me calle el juego. I'm glad that you received my owl. Natsai You Onai. need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Well, then let's go. Can we just go straight to manage whatever? Vamos. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Ok. Vamos a entrar entonces al castillo. Revelio. Pero tenemos que ser muy calladitos. A ver. Hay que agarrar eso. Leech juice. Jugo de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice leech en español? Sanguijuela. ¿Sí, no? Sanguijuela. Ok, vamos a subir por aquí. Uy, bastantes cositas, Bastantes. Climb the battlements. Lumos. No, wait. I wonder what that does. Hay que empujarlo, ¿no? Ok, o jalarlo. No, hay que empujarlo. Well, that didn't work. Perhaps something. Hay que ser calladitos, dice el juego, pero... Vean nomás. Lumos. No, no quiero hacer eso. A ver. Vamos a ver. ¿Este tal vez? ¿No? A ver, este tal vez. Defalso. Ahí está. Hay que jalar este entonces. Uf, bastantes cambios hay que hacer aquí ahorita. Ok. Ahí. A ver si no me deja encerrado esto. No, por aquí no. A ver, ¿a
¿Dónde lo tengo? Aquí, ¿no? Sí. ¿No? No, parece que no. Ok. Quédate ahí. No, no me deja. Qué loco. A ver. Climb the battlements. A ver. ¿Qué más tenemos que hacer aquí? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso era, ¿no? O sea, tengo que subir por aquí, pero ¿cómo subo, pues? No me deja andar en escoba. No, no me deja. Puede ser... A ver. ¿Cómo voy a subir? ¿Cómo voy a subir? ¿Cómo voy a subir? Y si lo subo aquí y ahí está. A ver, no me va a dejar. Oh, sí que me va a dejar, ok. Hay que usar varios hechizos al mismo tiempo. Digo, sí lo había pensado, pero no lo había intentado. Ok. Hay que abrirle la puerta a esta morra. No puedo. No puedo, cholos. A ver, ¿qué voy a hacer aquí? Ok. A ver. Yo creo que así es la cosa, ¿no? Quiero ver. Vaya, no sé. That looks as if it might raise the gate. A ver. No puedo salir por ahí. No. Así. ¡No! ¡Qué sonso! A ver. Así, ¿no? Well done. I will be right up. Ok, sube. I knew you could do it. This way. I will get Abajo hay cosas, vamos a bajar. Hay que agarrar todo. No puedo ir más rápido, compita, más rápido, por favor. A ver, aquí había algo. Collect. Gate duty. No one enters unless they remove the pack of the wash. Ok. Prácticamente reglas de no dejar a que nadie entre. Ok. A ver. Es medio enfadosón esto de la subida y las bajadas, de... Otra nota. I can't believe I have to write this down, but you know... Moon winds, don't listen. Push the gate open, don't blast it. If I find it blown to pieces again, I swear it'll be the end of you a lot. You lot. A ver... That is the main key. Send the letter inside. Déjame subir. A ver, ¿qué encontramos acá arriba? ¡Eh, perro, sube! Ahí está. A ver. Miren, un cofre. Sí, es que siempre hay que revisar. Siempre. Ah, pero pues, me dio ropa que... Ok, no me importa. Vamos a continuar. ¿No puedo salir por aquí? Ok. Medio tediosón esto de estar dando vueltas, Tengo que dar toda la vuelta por aquí. Nomás para venir a agarrar esto. Sí, ya sé, güey, ya sé. Ok. Ya sé, estoy un poco desesperado, pero es que, a ver, ya van a ser 2 horas de stream y... hay que darle una pausita ahorita. Ok, vamos a ser muy cuidadosos. Olvídenlo. ¿Quiero foto? Foto.
High Do wing. you know that hippogriff? Yes, I do. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Ya me gustó. Vamos a liberar al hipogrifo. Blast it. There's gotta be another way to get up to the roof. Vamos a hacer parkour, morros. Toca hacer parkour tipo Spider-Man hoy. Revelio. Pam, 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 Yeah, pam. Marty stays out of trouble. Está pesado mi mono para hacer parkour, véanlo. Me va a tumbar nomás. Ahí está, miren. No cualquiera sube así, No cualquiera sube así. Vamos a agarrarlo de acá. Qué mamón, ando, qué mamón. No, ya, es puro pedo. A ver, tenemos que... ¿Cómo vamos a entrar aquí? ¿Cómo vamos a entrar? Tendré que bajar. Revelio. Revelio. Me gusta mucho decir ese hechizo. ¿Qué tengo que hacer? Perro, sí pues, no seas así, loco. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. A ver. Vamos, veamos. ¿Podré subir ahí? No, yo creo que un poquito más abajo, ¿no? A ver, ahí sí pudimos, perfecto. Not the safest place to sneak into. Uy, 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 uy. A ver, vamos a ver qué hacemos aquí. Este lo vamos a quitar. Me voy a poner este de acá. Poacher Track. The dragon fights was the best decision I've made yet. Sí, cállate, loco. Los gráficos totales. Vete, sí, cállate. A huevo. Ok, entramos. Necesitaba haber traído al menos unas pociones de invisibilidad, porque esas son un poquito más servibles, yo creo. No tengo, ¿verdad? No tengo, güey. No tengo, ni modo. Acá hay varios, Puedo dejar este. While they're casting Reducto. Uy. Revelio. Time to teach someone a lesson. ¿De qué hablas tú? Slice a Poacher Duelist while they're casting Reducto. ¿Saben qué? Me la juego, ¿no? A ver qué. I heard something. Vamos a empezar a usar plantas. ¿Me sirvió? Me sirvió y seguimos sigilosamente aquí. Seguimos en sigilo, chicos. Perfecto. Aloha Mora. Uy. Ahí. Uy. Ahí. Y ahí. Perfecto. Se me olvida que puedo correr. A ver, vamos a continuar. I hope Natty's having an easier time of it. Entramos aquí también. No me quiero dejar nada, nos vamos a llevar todo ahorita. Y abrimos esto, ok. Nos están dando dinero, perfecto. No hay más, ¿verdad? Aquí hay varias cosas que no me fijé ahorita, Voy a tener que volver ahí. ¿Tengo que ir hasta arriba? Sí, ¿no? Entonces, primero vamos a subir por aquí. ¡Uy!
Uy, me asustó este You're perro. going home in a wooden box. You're going home in a wooden box. Ok. Listo. You will not survive this fight. Troll you are. ¿Qué te pasa, perro? ¡Ay! Se me olvida que eso no... Ándele, perro. Sáquese. Ya cayó, ok. A ver. Ya se rompió. Ok. Vamos a subir. Al ojo mora. Okidoki. Perfecto. Bien. Les digo algo. Los perros, ¿qué les pasa? A ver. ¡No! ¡Qué torpe! Tengo que salvar a estos menes, pobrecitos. Puffskin. Ahí hay uno como el de la película de Animales Fantásticos. No me acuerdo cómo se llama este tipo de animal. ¿A dónde vas? Ven por tu oro. Estos se llaman Niffler. Ok, Niffler. Delivery Joker, Bruno, Cautious, Nasals, Giant Purple Toads, Testral, Hippogriffs, 2 hipogrifos y un Phoenix. Hay un Fénix. Güey, dime que hay un Fénix en este juego, por favor. Me encantan los Fénix. Wigengel Potion. Ok. ¿Saben qué? Les estaba diciendo que en este juego no me encanta el sigilo. Prefiero irme a golpes así, el chilo. Se me hace mejor, honestamente. Irme directamente a los golpes. No, ¿qué haces, loco? No te tumbes por ahí, tú. Vamos a romper todo, solo. A ver, hay que abrir este cofre porque no me quiero dejar nada. Ya saben, chicos, que no me gusta dejarme cosas. Astrid, keep an eye on my stash, eh? It's yours if I mysteriously disappear. The liar cheated us out of what was ours, so I took what I could and hid it here. 20 years and treated no better than fools who've been here to blast the weeks. Ok. Agarramos esto. Crimson Mystic Ensemble. Se ve padre esa ropa, pero... me baja la... No sé qué me bajará, pero no es tan buena. Ok. Revelio. Highwing. Oh, y ahí está el otro hipogrifo. There you are. There you are. Uy. Come on. Hurry. Natsayonai. No, ni de pedo vas a brincar ahí. Vamos a tomar foto. Ahí. No, es que quiero que salga mi personaje. Esta foto está buenísima. No, ya sé cuál. No, ya no salí, qué mala onda. Bueno, tomé varias buenas. Estuvo bien. Oh, yo quería manejar el hipogrifo. Vamos. Vamos. ¿Podré ir más rápido? Sí, sí puedo. Qué hermosura, qué hermosura de juego. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Sube. Faster Highwing. Ok. Me encanta este juego, chicos. Neta, me encanta. Está buenísimo. Está buenísimo el perro juego, güey. Hogwarts Region.
Ay, no, 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 oiga, neta, estoy enamorado del juego ya. Enamoradísimo. No puedo ir más arriba al parecer. Vamos para abajo entonces. Agarrar velocidad. Qué buenísimo, oigan, y dije que no me iba a gustar la misión, me terminó encantando. A ver, es un poco lento, no les voy a mentir. Creo que sí voy a preferir andar en escoba, porque sí es un poquillo lento. Pero está bastante bonito, está bastante bien esta misión, vaya. Natsayonai. Así. Varias fotos voy a tomar, Esta. No, no la tomé. ¡No! Perdón, chicos. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. No lo encontraron But it todavía. also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Ay, se llama el hipogrifo la perra. No lo digo en mala onda, no lo digo en mala onda. Le digo perro a todos. Highwing, new item unlocked. Nosotros también nos llevamos, andamos de perros en el hipogrifo, algo bien. New beast inventory slots unlocked. Highwing, creo que es hora. Descend, ok, hold flight speed. Qué bonito es lo bonito, Qué bonito. I have learned about Zat, who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Okay. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Hasta aquí llega la... ¿No? Regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Yo creí que era lo único que subía, Bastante bien, sube bastante, Ok. Chicos, lo vamos a dejar por aquí el día de hoy, en el hipogrifo, encima del hipogrifo, encima de Highwing. Y viendo Hogwarts. Nos faltan bastantes misiones, pero creo que vamos bien. Voy a hacer las secundarias, sí las voy a hacer fuera de pantalla, honestamente, porque nos quedan bastantes, pero sí las voy a hacer fuera de pantalla porque no se me antoja ponerlas honestamente en las misiones, en los streams o en los videos. Las que sí voy a hacer bien son esta y esta. Estas dos sí las voy a hacer en los videos, sí los voy a poner en los videos porque son importantes para la historia. Y pues nos falta hacer esta, ¿no? Todavía nos falta hacer varias cosas para hacer la siguiente prueba. Pero bueno, de momento lo dejamos aquí, chicos. Para el siguiente stream, para el siguiente video, vamos a tener varias cosas hechas ya. Voy a estar, como les digo, haciendo misiones secundarias, entre otras cosas. Pero bueno, de momento lo dejo aquí.
Les agradezco mucho estar en el stream, les agradezco mucho ver el video. Ya saben que si les están gustando los videos, no duden en dejarle un like, suscribirse y si quieren recibir notificaciones para videos nuevos, denle a la campanita, activen la campanita, chicos. De momento eso es todo. Igual, otra vez, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.